Estimada tutora, muy buenas noches. Nosotras somos del grupo 344 de la materia Acción Psicosocial en el Contexto Jurídico y esta es nuestra entrevista a un profesional en el ámbito de la psicología jurídica. Le doy la palabra a la doctora. Muy buenas noches, mi nombre es Alice Liliana Hernández Ardila, soy psicóloga especialista en psicología jurídica de la Universidad Católica de Colombia y pues también tengo una maestría, pero pues en el ámbito de educación. Tengo pues varias, digámoslo así, seminarios, diplomados, cursos de actualización con el Colegio Colombiano de Psicólogos, con la Universidad Nacional, con la Universidad Conrad Lorenz, en lo que tiene que ver con evaluación psicológica forense y presentación de informes en el juicio oral y atención a víctimas, a presuntas víctimas de delitos sexuales. Muchísimas gracias, doctora. Entonces voy a iniciar con unas preguntas que le vamos a realizar relacionadas con su desempeño entre la psicología jurídica. Bueno, la primera, ¿cómo comenzó su carrera en este campo? ¿Puede contarnos sobre su formación para ejercer en psicología jurídica? Sí, de hecho, pues desde donde nació realmente como el interés de estudiar la carrera como tal de psicología, fue del saber por qué las personas se comportan como se comportan. Desde ahí creo que pues nació como mi interés de realmente estudiar esta carrera. Yo estudié fue en Bogotá, en la Universidad Iberoamericana y luego me especialicé en la Universidad Católica. Teniendo en cuenta ese interés mío referente del por qué las personas se comportan como se comportan y que algo tenía que ver referente a saber del por qué, encontrar una causa a esa situación, fue de ahí donde pues me llamó la atención estudiar psicología jurídica. De hecho, creo que la Católica fue de las primeras universidades donde pues se desarrolló este posgrado como tal. Me llamó la atención porque pues era algo novedoso, estamos hablando del año 2007, creo que fuimos la primera promoción. Entonces empecé a estudiar esa especialización en Bogotá, en esa universidad, la Universidad Católica de Colombia. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia más significativa trabajando en este campo? Realmente yo pienso que el aprendizaje que uno adquiere, yo ya llevo 16 años en el programa CAIVAS de la Fiscalía. De hecho, pues cuando yo me titulé como especialista, eso fue en marzo del 2008, psicólogos jurídicos en Villavicencio no habían. De hecho, yo entré al programa CAIMA, porque en ese entonces se llamaba CAIMA, estamos hablando del 2008, pues creo que de los profesionales que estábamos allí, yo era la única especializada en psicología jurídica. Entonces, pues desde allí arranco yo con el programa. Hasta la fecha, actualmente estoy sin contrato porque pues en el programa CAIVAS es un programa en el cual es un convenio interadministrativo donde pues tanto la Fiscalía, la Gobernación, la Alcaldía, Bienestar Familiar, Medicina Legal, Policía, Hospital Departamental, pues firman un convenio para que se pueda dar la contratación de los profesionales. Usualmente se hace cada 4 años, entonces pues para esta fecha, estamos hablando de febrero del 2025, pues ya se vencía ese convenio. Y a la fecha, pues no se ha dado como tal un nuevo convenio. Creo que están haciendo una prórroga y pues en ese proceso estoy. Por eso aún no tengo como tal el contrato como tal. Pero experiencia más significativa, yo pienso que lo primordial de la psicología jurídica es ayudar a la administración de justicia, hacer un buen ejercicio frente a la administración de justicia, porque todos sabemos que pues como seres humanos podemos cometer errores, ¿no? Y desde el proceso como tal, desde el sistema judicial, hay muchos vacíos, hay muchos vacíos. Entonces, nosotros como psicólogos podemos ayudar a poder esclarecer una verdad, ¿sí? Que es lo que realmente se pretende, y poder llegar a ayudar a esa presunta víctima a encontrar un norte, a encontrar justicia, que es lo que realmente quiere, y poder ayudarla también en su afectación,
probablemente para que podamos remitir al psicólogo clínico para que pueda a dar como pueda continuar con su atención psicoterapéutica. Luzmi, tienes el micrófono apagado. Muchísimas gracias, muy interesante. Le voy a realizar otra pregunta. ¿Cuál es el campo o campos de la psicología jurídica en la que usted se desempeña en su trabajo? Como yo lo mencioné ahorita, el programa CAIBAS de la Fiscalía, el cual pues como tal, pues el CAIBAS, como su nombre lo indica, es el Centro de Atención Integral a Presuntas Víctimas de Delitos Sexuales, ¿sí? Llámese niños, adolescentes, adultos y demás. Entonces, pues en el campo en el que yo me he desempeñado realmente durante estos 16 años es con las víctimas, con las presuntas víctimas de delitos sexuales. Bueno, Doc, por último, por mi parte, le voy a realizar esta pregunta. ¿Puede compartir un caso, donde su intervención haya tenido un impacto importante en el contexto jurídico? Muchísimos. Pues ya se podrán imaginar en 16 años cuántos casos he atendido. Pero uno que me llamó mucho la atención, y creo que está casi que reciente, fue el de una webcam aquí en Villavicencio, muy sonado, creo que salió en redes, donde esta webcam utilizaba a sus propias hijas en cámara. Entonces, pues allí se le imputaron varios delitos: pornografía infantil, acceso carnal, acto sexual abusivo, bueno, como 4 o 5 ahorita no recuerdo, en el cual pues fue un proceso largo. De las dos niñas, de las dos víctimas, solo se pudo valorar a una porque la otra niña se la llevó el papá para Ibagué. Son dos niñas de papás diferentes, entonces el papá se la llevó para Ibagué, entonces no pudimos pues, tener como acceso a la otra niña. Pero con esa niña y más pues todo lo que recopiló el CTI, la policía judicial, bueno, todo lo demás, se pudo llevar a la condena, al fallo condenatorio y es una muchacha, o sea, esta chica siendo la mamá de estas dos niñas, cometiendo esta cantidad de aberraciones y de estas, bueno, como 4 o 5 delitos se le imputaron, en el cual pues se llevó a un fallo condenatorio, donde está pagando condena en la Colonia Penal de Oriente, creo que por 25 años de cárcel. Ok, Doc, muchas gracias. Le doy la palabra a otra de mis compañeras para que también realicen sus preguntas. Listo, muchas gracias, Luzmit. Buenas noches, doctora. Me presento, mi nombre es Mariana Salgado y vamos a hacer las siguientes preguntas, que es en relación entre la psicología jurídica y acción psicosocial. Entonces, la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo se integran las acciones psicosociales en los contextos jurídicos en los que ha trabajado? Bueno, desde el área de la psicología jurídica, pues tenemos que tener claro que nosotros no hacemos terapia como tal, ¿cierto? Pero sí somos un soporte para encontrar afectaciones psicológicas en las presuntas víctimas y para remitir al profesional pertinente. Sin embargo, pues nosotros, de hecho, dentro del protocolo de informe pericial que se entrega al despacho fiscal, tenemos que hacer una entrevista colateral. ¿Y cuál es esa entrevista colateral? Pues conocer y hacer una entrevista a la mamá, a la abuelita, a la profesora, bueno, cuando contamos con el tiempo suficiente para poder abordar muchas áreas de las que el niño se desarrolla, su contexto escolar, su contexto familiar más cercano o su contexto nuclear que sería mamá y papá. Entonces, desde allí sí de pronto hacemos, bueno, de hecho, se requiere hacer una entrevista colateral. Pues, normalmente lo que hacemos es más que todo con la representante legal que nos dice, bueno, ¿cómo se enteró usted? Nosotros le preguntamos, bueno, ¿y usted cómo se enteró de lo que le pasó al niño o a la niña? Y es allí donde pues encontramos en primera instancia de cómo fue que se enteró del delito o de lo que le pasó a la niña. Sin embargo, también cuando ya estamos en el proceso de valoración psicológica, bueno, de valoración psicológica y evaluación psicológica, que son dos cosas diferentes.
¿sí? La valoración, porque pues tenemos que entrar a observar cómo está ese individuo en la presunta relación con el delito. Es decir, si sí encontró o no afectación, o sea, si se encuentra o no afectación en él. Y cuando hablamos de la evaluación psicológica, que como tal es lo que se requiere en un informe pericial, es poder encontrar a partir de lo que el niño me hizo en la entrevista y correlacionarlo con unas pruebas psicológicas, con unos puntajes, porque es que las pruebas psicológicas o psicométricas nos arrojan unos puntajes en el cual validamos esa validez de criterio. Es decir, que si yo observo en una entrevista ansiedad en el niño, pues tengo que corroborarlo con una prueba de ansiedad específica. Allí es donde se hace la correlación científica para determinar, o la triangulación, como llamamos los psicólogos, para poder llegar a dar una conclusión. Entonces, cuando estamos pasando por todo ese proceso de evaluación psicológica, se requiere indagar la dinámica familiar del menor. Entonces necesitamos saber esos aspectos psicosociales, es decir, el niño con quien vive, puede ser una familia disfuncional, o el niño quien lo crió, la abuelita, la tía, bueno, entonces ahí sí es una información importante que marca la historia de ese niño o ese individuo frente a la presunta ocurrencia del delito, ¿sí? Esa sería como la relación. Listo, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cómo se maneja la intervención psicológica en casos que involucran tanto necesidades legales como psicosociales desde el campo en el que se desempeña? Bueno, yo pienso que ahí sería en el diagnóstico, para poder determinar, en primer lugar, pues una posible afectación en relación al delito, ¿no? Y también cuando se sospecha de un posible delito, pues inmediatamente informar a las autoridades, también para remitir a la atención psicoterapéutica. Esa sería como la intervención desde la psicología. Listo, sí, señora, muchas gracias. Le doy paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, dos. Buenas Soy noches. Cindy Sí, Suárez. señora. Y las preguntas que voy a mencionar tienen que tener relación con los desafíos en la práctica profesional. Primera Sí. pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que ha enfrentado al trabajar en la intersección entre la psicología y el derecho y cómo los ha abordado? Mm. Uy, retos muchos, muchísimos. Yo creo que cuando uno se mete a estudiar y de lleno a estudiar esta carrera, porque es una carrera interesante, es una carrera bonita, y aún más el ámbito de la psicología jurídica lo es aún más, porque hay que estarse actualizando todo el tiempo con leyes, sentencias de la corte. Hace poco salió una sentencia de la corte, después se la envió a Cindy, en el cual me mencionan a mí, ¿sí? En un caso que se llevó a casación, en el cual la corte se pronuncia, que si bien la defensa no hablaba acerca y criticaba acerca de los instrumentos que se utilizaron para poder llegar a la evaluación psicológica de ese menor, se requerían como tal dentro del proceso, entonces, para que la revisen y demás. Entonces, todo el tiempo hay que estarse actualizando en protocolos de entrevista, en pruebas psicológicas, en sentencias, porque ustedes saben que cada vez van sacando más sentencias donde aprueban una cosa, luego dicen, no, esto ya no se lleva. No sé si ustedes conocían, pero frente al CBCA, que es la validez, ¿cómo se llama? La credibilidad de testimonio basada en criterios, se requiere de tener interjueces. O sea, yo sola, yo no puedo hacer una credibilidad de testimonio con el CBCA. Yo tengo que tener un grupo de trabajo donde podemos entrar a trabajarle a eso. Por eso ese CBCA no se utiliza en el CAIBAS. Si contáramos con un grupo de profesionales donde nos pudiéramos sentar y hacer un estudio de caso, sería perfecto. Y de hecho, en otra sentencia de la Corte también se pronunció frente al CBCA.
donde no se requería como único instrumento y donde no era necesario para una validez de criterio o una validez de testimonio contar solamente con esa prueba, porque medicina legal, siendo un protocolo avalado por la comunidad científica colombiana, nos dice que la validez de testimonio radica en la validez interna, en la coherencia interna y externa del relato. Entonces, para entrar a la coherencia interna y externa del relato, pues tenemos que entrar a revisar detalles superfluos, detalles inusuales, el afecto. ¿Qué es el afecto? El componente no verbal del menor. Si realmente el afecto en el cual, es decir, esa afectación psicológica que se logra observar en ese componente no verbal, fue apropiado, adecuado a las circunstancias, porque eso también es importante valorarlo. No es lo mismo un niño que diga que estuvo en Cartagena sin sentirlo, o cuando un niño o una persona X, porque no solamente allí atendemos niños, sino también adultos, una persona diga que fue atracada cuando no lo está sintiendo. Entonces, a eso me refiero con el afecto. Es decir, ese componente no verbal, si es modulado, apropiado y adecuado a las circunstancias que está manifestando. Y es allí donde muchas personas cuando están diciendo mentiras, ¿sí? Fácilmente en esa coherencia interna y externa, fácilmente se puede determinar. Bueno, también entender que la relación entre la psicología y el derecho es importante e interesante en el sentido que nos permite ayudar a la administración de justicia, como ya lo había mencionado, desde el sistema judicial, y permite a las presuntas víctimas pues también hacer justicia, ¿no? Que eso es lo que se quiere, poder ayudar a esas familias. Y en la atención psicológica pues sí presentan secuelas. Gracias, Luz. ¿Cómo influye el sistema judicial en las decisiones que toma como profesional psicosocial? ¿Y qué tensiones ha encontrado entre los objetivos legales y los psicosociales? Bueno, yo pienso que el sistema judicial es autónomo de los dictámenes periciales que nosotros presentamos en juicio. Porque pues ustedes bien saben que para que un informe o dictamen pericial se convierta en prueba, tenemos que tener la participación en el juicio oral. Porque el solo informe no se considera una prueba para un proceso judicial. El solo informe sería solamente el informe, pero lo que se convierte en prueba es mi sustentación de ese informe en el juicio. Porque pues tiene que ser, y también que debe ser descubierto por las partes también en el juicio oral. Y tensiones, pues hay muchas, ¿no? Porque uno como profesional espera que se tenga en cuenta en el informe de evaluación psicológica donde pues el niño está supremamente afectado o la víctima, ya no lo fijemos solamente en menores de edad, sino la víctima en general está supremamente afectada, donde encontramos situaciones que de verdad ella está o hay una consistencia en su relato, porque hay una coherencia interna y externa, donde pues tenemos que hablar es de probabilidad, ¿no? Quiero que ustedes tengan en claro eso. Cuando estamos en un juicio oral siempre se habla de probabilidad, no de certeza. Entonces, es probable, por eso se habla de que la conclusión sí presenta presuntas secuelas o secuelas en un posible abuso sexual. Por eso siempre uno habla de posible, presunto, porque nosotros no tenemos la certeza de que así haya sido. Entonces, cuando vemos esa gran afectación psicológica y incluso hay una prueba física que lo determina, cuando estamos hablando de menores de edad, porque hay una prueba en la parte de su examen físico, en la parte de medicina legal, donde determina que sí, efectivamente hay situaciones positivas que llevan a un abuso sexual. Y a veces uno dice, venga, ¿y por qué el juez dictó sentencia a favor de la defensa, por ejemplo? Sí, por duda,
porque así lo catalogan los jueces, por duda. Entonces uno a veces no logra entender qué pudo haber pasado ahí, ¿no? Entonces esas serían como las tensiones que de pronto uno puede llegar a sentir, de pronto como, bueno, por lo menos tú hiciste tu trabajo, ya el resultado que tome el juez, ahí sí ya, pues ya se lo deja uno a ellos, ¿no? Entonces hasta tú haces lo que tiene que ver con lo tuyo y tu presentación en el juicio oral, pero de ahí para allá, pues ahí sí ya esperar a las decisiones que tome la justicia o tomen como tal los jueces de la República. Gracias, Le doy el paso a Fernanda, que tiene otras preguntas para usted. Buenas noches, doctora, muchas gracias. Mi nombre es Jessica Domínguez y quiero hacerle unas preguntas sobre ética y toma de decisiones. Dice, en situaciones legales complejas donde hay que equilibrar las necesidades del sistema judicial con las del individuo o la comunidad, ¿cómo mantiene la ética profesional? Yo pienso que en primera instancia atendiendo al Código de Ética de Psicología, o sea, eso es algo muy importante que como psicólogos lo debemos llevar a cabo. Y más en el ámbito de la psicología jurídica, porque se requiere guardar pues todas las especificaciones éticas pues del individuo evaluado, ¿no? Todo lo que concierne pues a todas las leyes a todos los artículos que hay en la ley 1090. La segunda pregunta es, ¿se ha enfrentado a dilemas éticos en su trabajo? ¿Cómo los resolvió? Hasta el momento no he tenido algún tema referente a la parte de la ética. Muchas gracias, doctora. Le doy paso a mi compañera Fernanda. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Fernanda Quintero y te haré unas preguntas acorde al impacto en las comunidades y los consejos para futuros profesionales. Entonces, inicio con la primera pregunta. En su experiencia, ¿cómo puede el trabajo del psicólogo jurídico ayudar a generar cambios sociales positivos, tanto a nivel individual como comunitario? Bueno, yo pienso que desde la prevención, ustedes bien saben que pues como yo trabajo en el CAIBAS, sería algo importante desde la prevención del abuso sexual infantil, con las familias, con las comunidades, con los colegios, con los hogares comunitarios del bienestar familiar. Ese sería como tal desde ese ámbito poder abordar estas temáticas en cuanto a la prevención de muchos factores de riesgo, no solamente abuso sexual, ¿no? Yo creo que muchos que implican a los niños, niñas y adolescentes. Vale, doctora. Continúo con mi segunda pregunta. ¿Podrías darnos ejemplos de programas o intervenciones que hayan liderado, en los que haya participado y que hayan tenido un enfoque social o comunitario para la resolución de conflictos o la protección de derechos? Sí, de hecho, dentro del contrato de la gobernación está hacer precisamente eso, prevención de abuso sexual en los colegios, incluso hasta las universidades. En alguna oportunidad estuve en la Uniminuto como invitada para hablar de la ruta de atención integral a las presuntas víctimas de delitos sexuales. Entonces, no solamente colegios, en los hogares comunitarios, también se ha hecho un trabajo importante aquí en Villavicencio. Perfecto. Y para finalizar con nuestra entrevista, ¿qué habilidades considera fundamentales para un estudiante que desea especializarse en psicología jurídica? ¿Qué habilidades? Uno, leer muchísimo, analizar, estar actualizado, como les decía anteriormente, en temas jurídicos, leyes, sentencias que van cambiando, pruebas psicológicas, protocolos de entrevista. También yo creo que la experiencia con la que uno va adquiriendo durante los años es la que le da como la solidez y la madurez de que cuando tú estás en un juicio oral,
no te sientas yo creo que nos ha pasado a todos, recién cuando empezó todo este sistema penal acusatorio, yo creo que fue algo que, no, o sea, como que ya implementamos el sistema penal acusatorio y nos tocó prepararnos sí o sí. Y en las primeras audiencias, pues créame que pues uno estaba un poco tenso, ansioso, ahora con qué pregunta me van a salir. La defensa sí, pero pues ya a medida que va pasando uno el tiempo, ya va uno adquiriendo como más, uno, pues conocimientos. Dos, estar empapado, estar actualizado para usted no dejarse corchar, por así decirlo, porque eso sí, obviamente la defensa cumple con su función. ¿Y cuál es la función de la defensa? Pues desacreditar al profesional. Y usted como profesional, usted no puede permitir eso. Entonces usted tiene que estar siempre con una respuesta sólida para el juez, en el cual usted le haga ver al juez que lo que le está preguntando la defensa no es. Entonces usted siempre tiene que tener, pues pensaría yo, y eso lo adquiere uno es con la lectura, con estar actualizado, y más que eso, de pronto también como con esas técnicas no tanto de entrevista, sino de saber contestar en un juicio oral. Yo no sé si ahí en la universidad tengan esa materia en el cual como que ustedes los entrenen muy bien en el ámbito del juicio oral, porque eso es bien interesante. Mira que hay muchos profesionales y conozco muchos profesionales y colegas que han estado en juicio y realmente pues no les va tan bien. De pronto porque no cuentan con esas habilidades para hablar con propiedad y seguridad, ¿cierto? O porque simplemente de pronto pues es que esto no es para todo el mundo, o sea, esto no es para todos los ámbitos de la psicología de pronto que lleven a juicio. Ya porque llevan a juicio es porque se requiere en el caso, más no porque hayan estudiado para esto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Vale, doctora. Y por último, ¿qué consejo daría a los estudiantes que están motivados en trabajar en este campo, tanto como empleado o como independiente, interesado en trabajar por el bienestar psicosocial de las comunidades? Este es un campo interesante. Vuelvo y digo, fue un campo nuevo porque de hecho fue desde el 2007 para acá que se empezó como a sonar este tema de la psicología jurídica en Colombia. Mm, y pues siendo un campo relativamente nuevo, porque ya lleva 16, ¿cuánto? Del 2007 a la fecha, ¿cuánto? Como 17 años. Es un campo interesante, pues para quien realmente le guste la parte de investigación del delito, ¿no? Y de la administración de justicia. O sea, este ámbito no es para todo el mundo. Eso sí que les quede muy en claro, porque pues si a uno no le gusta esto de estar en temas de juicios orales, estar en temas de que tú llegas al juicio y tú tienes que validar y sustentar tu informe a costa de lo que sea. Entonces, pues, no, vuelvo y digo, no es para todo el mundo. Si realmente le llama la atención este ámbito es porque le gusta hacer parte de la investigación y de la administración de justicia. Vale, doctora. Entonces, para finalizar nuestra entrevista, quiero decirte que muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus conocimientos para nosotros. Considero que esos espacios son muy especiales e importantes para nuestra formación como futuras psicólogas y espero que te podamos volver pronto. Ha sido muy interesante esta Vale. entrevista contigo. Ok, vale, muchas gracias. Entonces, Gracias, nos vemos. doctora, por su tiempo. Esté muy bien. Hasta luego. Bueno, Gracias. muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Listo.